Gracias al Señor por darme la oportunidad, ¿verdad?, de hablarles la palabra. Antes de comenzar, quiero que usted levante su Biblia. Amén. Y diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Y tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén. Muy bien. Estamos en un tema de legado, de una serie. Yo creo que este es el tiempo correcto, el momento correcto para esta serie, porque los tiempos lo ameritan de una serie como esta. Y bueno, todo este mes hemos hablado de legado y se han hablado de varias cosas. El legado es lo que ustedes acaban de ver en el video. Formar, dejar, enseñar. Ahí en el Salmo 78, el versículo 5 hasta el versículo 7, habla allí, dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Yo no sé si Abby puedes conseguirme esa cita bíblica con la versión internacional. Me parece que me gusta un poquito más como está allí. Salmo 78, versículos 5 al 7. Amén. Bueno, allí en el video bien está con la versión 60 y aquí está la nueva versión. Yo se los voy a leer desde acá. Dice, Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlo a sus descendientes, enseñarles los mandatos, enseñarles las leyes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de venir. Y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñaran a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían todos sus mandamientos. Le dice la palabra, para que las conozcan las generaciones venideras, los hijos que habían de nacer. Esa palabra que vaya de generación en generación. Y esto es lo que nosotros estamos hablando de legado, es de dejar de generación en generación. Las herencias, algunos piensan que herencia y legado es lo mismo, pero hay una diferencia. La herencia son los bienes que se le dejan a alguien, bienes materiales que se le dejan a alguien. Bueno, las herencias son también deudas. Uno puede heredar bienes y puede heredar deudas. Pero
El legado es distinto, porque el legado es un aporte espiritual, es un aporte emocional y un aporte cultural que se le da a alguien y bueno, va de generación en generación. Entonces, ese es el aporte más importante. La semana antepasada se habló de 4 principios que necesita una persona para dejar un legado. La semana pasada se habló de 4 principios que necesita una persona para recibir un legado. Hoy yo les quiero hablar más bien de sentidos, porque el título del tema hoy es ¿qué dejaremos? ¿Qué legado les vamos a dejar a nuestras generaciones? Y cuando hablo de generaciones, hablo de los hijos. Bueno, pues esto es un enfoque de familia, pero también hablemos de nuestros hijos espirituales, a quienes también debemos dejar un legado. En estos días estaba hablando con un joven que de niño siempre iba a la casa. Y yo lo veía a él que él pegaba carreras en la casa jugando con los hijos míos. Y yo pensaba, ¿verdad?, que él no estaba pues aprendiendo algo de legado o de enseñanza de un hogar, o sea, de mi hogar, digo, sino que él simplemente iba para jugar con mis hijos. Y estos días estuve hablando con él y me sorprendió con mucho gozo para mí que me dijera: apóstol, yo cuando estaba pequeño iba a su casa y veía cómo se formaban sus hijos, cómo usted les hablaba, cómo usted los enseñaba, cómo usted los corregía, y me gustaba tanto y aprendí de eso. Entonces yo dije, bueno, ese es un legado, ¿verdad? Ese es un legado espiritual. Sí. Todo trabajo que hacemos no es en vano. Y bueno, entonces hoy quiero hablar de 4 sentidos que vamos a dejar, que le dejaremos a nuestros hijos, ¿verdad?, y a nuestras generaciones biológicas y también espirituales, ¿verdad? La primera, el sentido de la prioridad. Ese es uno de los sentidos que le vamos a dejar a nuestras generaciones. El sentido de la prioridad. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante en su vida? Yo quiero que leamos el libro de Génesis, el capítulo 5. Mire, este es un capítulo, o estos versículos son tremendos y nos dan una enseñanza grande. Génesis 5. No, lo puedes poner allá porque eso sí, a la versión 60. Génesis 5, 22 y 24. Dice: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y el 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo primero que vamos a ver allí, en estos versículos, en el 22, que dice, bueno, antes dice, y era Enoc de 65 años cuando engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. 300 años caminó Enoc con Dios. ¿Cuál fue la prioridad de Enoc?
La prioridad de Enoc fue Dios y la familia. Esa fue la prioridad de Enoc. Caminó con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos y saber que cuando Él nos guía, todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos a leer otra cita. Primera de Reyes, el capítulo 2, el versículo 3 y 4, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando, ¿verdad? Caminar, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Eso le dijo David. Aquí continúa: para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esa fue la promesa que le dio Dios a David. Le dijo: bueno, si tus hijos guardan mis caminos, si tú le enseñas a tus hijos a caminar, ¿verdad?, el camino correcto, entonces vendrán bendiciones, serán prosperados. Todo lo que emprendas será prosperado. Todo lo que tú hagas, Dios lo va a bendecir. Ciertamente, cuando vamos por un camino, habrán momentos difíciles, situaciones. Si estamos enseñando a nuestros hijos, no será tan fácil, ¿verdad? Habrán momentos difíciles. Habrá cosas que hay que corregir. Pasaremos por situaciones difíciles. Todos pasamos por un momento difícil. Pero si vamos caminando con Dios, es así como el padre que le dice al hijo: vamos para un lugar lejos. Y el hijo va caminando contento, ¿verdad?, de la mano de su padre. Pero llega un momento en que en ese caminar el niño se cansa y dice: papá, estoy cansado, ¿verdad?, me duelen las piernas, tengo sed, este sol está fuerte, yo no quiero caminar más. ¿Y qué hace el padre? Lo levanta, ¿verdad? Muchos se lo ponen aquí en el cuello, ¿verdad? Y caminan con su muchacho un buen trecho. Y luego que el niño descansa, lo vuelven a colocar en el piso para que siga caminando. Así es Dios con nosotros. Vamos de la mano de Él, caminando con Él. Y si en el camino nos cansamos, en el camino tenemos dificultades, Él nos lleva en sus hombros. Nos carga, y ese pedazo difícil, usted no va solo. El Señor lo lleva a usted para que no caiga. Nos da fuerzas. Luego, cuando ve que ya hemos pasado la tribulación, el momento difícil, entonces nos baja y nos dice: sigue caminando, puedes caminar. Guarda mis estatutos, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque si queremos dejar un legado, ¿qué dejaremos? Vamos a dejar un legado, sobre todo si es un legado de prioridad. Vamos a hacer que nuestros hijos y que nuestras generaciones vean en nosotros a Cristo. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Pero usted no puede ser en la iglesia una persona y en su casa otra. Porque sus hijos no tomarán un legado si usted es distinto en la iglesia que en la casa. En la casa tenemos que ser
tal cual somos en la iglesia. Cuando usted está en su cuarto solo, usted tiene que saber que con el mismo Señor que camina hacia la iglesia, ese mismo Señor está allí mirando lo que usted hace. Y los hijos, ¿verdad? Y las generaciones que están cerca verán y aprenderán y recibirán ese legado. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo, no caminó con los que le aconsejaban mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, haciendo lo malo. Voy con Cristo, voy haciendo lo malo. No, siga en el camino correcto siempre, con Cristo. Que sus hijos vean que usted no es, como dicen por allí, doble cara. Que cuando su hijo esté en su casa, usted no hable mal de su hermano, porque su hijo está oyendo y está diciendo: hay que ser doble cara, porque yo veo que mi mamá o que mi papá, cuando está en la casa, habla mal del hermano, y cuando lo ve fuera de la casa lo abraza y lo besa. Entonces el niño dice: ¿qué es esto? Hay que, si usted no lo puede besar, si usted no lo puede soportar en la casa, no lo bese en la calle, no lo abrace, porque las generaciones aprenden y reciben el legado que nosotros con nuestras acciones les estamos dejando. Entonces es más importante que hablar, es hacer. No es decir un discurso. Decía un presidente por allí, hablando a su pueblo, le decía: hagamos lo que ellos, los países importantes o grandes, dicen, pero no hagamos lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, pues hagamos lo que nuestros padres hacen y lo que dicen, porque no puede haber un doble discurso. No podemos decir una cosa y hacer otra. Entonces, para que nuestros hijos tengan prioridades y su prioridad sea Dios, su prioridad sea la familia. No estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el camino del justo. El camino que va, el que va en el camino con Cristo Jesús. Un segundo sentido es el del propósito. El propósito es importante. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Dios tiene un propósito con nosotros. Y debemos de ver que nosotros también podemos tener sueños, proyectos, metas que queremos alcanzar. Pero esos sueños y esos proyectos deben estar alineados al propósito de Dios con nosotros. Génesis 5, lo que estamos leyendo,
Dice el capítulo 6, el versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Enoc era el padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé. Entonces quiere decir que la enseñanza que Enoc dejó a sus generaciones llegó hasta Noé. Porque el versículo dice, con Dios caminó Noé. ¿Quién enseñó a Noé a caminar con Dios? En Enoc dice, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Enoc no conoció a Noé. Si ustedes ven los tiempos, Enoc no conoció a Noé. Cuando Enoc murió, Noé aún no había nacido. Pero el legado había quedado. Entonces no se preocupe si no vamos a conocer a nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Preocúpese por dejar un legado para ellos, porque ese va a llegar a través de su hijo, de su nieto, de su bisnieto. Ahí está. Hubo un propósito de Dios con Enoc. Dios preparó a Enoc, le enseñó el camino. Enoc se dejó preparar por Dios y caminó con Dios. Y el propósito no se realizó. Fíjense bien, el propósito de Dios lo estableció con Enoc, luego con Matusalén, luego con Lamec y finalmente llegó a Noé. Porque la Biblia dice, allí mismo en ese capítulo, dice, y la tierra estaba corrompida, estaba, mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y dijo, raeré de la tierra todo ser viviente. Pero hay un pero, gracias a Dios. Dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Y por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Porque Noé era un varón justo, porque era perfecto en sus generaciones y porque caminó con Dios. ¿Qué tan perfectos somos nosotros? ¿Qué tan santos somos? La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? ¿Qué es santidad? A veces pensamos que santidad es ser rígido, como los santos que tenía mi abuela, que estaban allí en una casita de madera con puertas de vidrio, y en esa casita de madera estaba su santo. Ese santo no se movía, ese santo no hablaba, ese santo no escuchaba, no decía nada. Se cambiaba la ropa porque mi abuela lo sacaba y le quitaba la ropa y le ponía otra, y lo volvía a guardar y le cerraba su puerta de vidrio y lo tenía allí. Era su santo. La Biblia no dice que nosotros somos esos santos. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo vamos a ser santos? Guardando los mandamientos de Dios, guardando nuestros pensamientos. Mire, el diablo siempre va porque el campo de batalla del hombre es la mente. Allí es donde el diablo ataca. Y
y va a usar dardos para atacar su mente. Y le va a decir un montón de cosas y le va a traer pensamientos malos. La cosa es cómo usted hace con esos pensamientos. ¿Qué hacen con los pensamientos? ¿Los reciben, los soban, los aceptan o los sacan de su mente y dicen, este pensamiento no es de Dios, no lo quiero en mi vida? Tenemos que tener dominio y cambiar esos pensamientos por la palabra de Dios. Si usted pone un texto bíblico, ese pensamiento se va a ir. Entonces, para que podamos apagar los dardos de fuego, dice la palabra, del enemigo, esos dardos que vienen a su mente para atacarlo, para decirle, en la iglesia no te quieren. ¿Viste cómo te miraron mal? No vuelvas a la iglesia. O usted ve a alguien fuera de la iglesia que va a la iglesia y está haciendo algo indebido y usted dice, en esa iglesia son unos falsos, porque mira que él es evangélico y mira lo que hace. Eso lo dice el diablo, porque no le dice, mira todos los demás que van a la iglesia y hacen lo que Dios dice, sino que le dice de aquel que está haciendo algo que a usted no le parece. Son las batallas que el enemigo trabaja, pero nosotros debemos saber que Dios tiene un propósito. Es bueno tener proyectos. De repente usted quiere formar a su hijo como un gran médico. Yo no sé si usted tiene en su casa un niño que va a ser el próximo presidente del país, que va a guiar al país con valores y con principios. O un médico que va a buscar la medicina para una enfermedad mortal. Usted no sabe lo que tiene en su casa. O un gran predicador que va a ganar almas para Cristo y se las va a arrebatar al diablo. Un adorador que a través de su adoración lleva al pueblo a buscar y a inclinarse ante el Señor. Entonces, como usted no sabe, ¿verdad?, lo que tiene en su casa, usted le va a decir al Señor, Señor, que tus principios, que tus propósitos se hagan en mí y que ese propósito llegue hasta mi hijo y tú cumplas tu propósito en mis generaciones. No se desvíe del propósito. Mire, yo le voy a decir algo. Es importante, de repente usted dice, no, yo lo que quiero, yo tengo en mi corazón es comprarme, tengo 2 hijos, yo quiero comprarme una buena casa, voy a comprar bastantes cosas, porque yo quiero tener bastante dinero para dejarle a mi hijo. Yo tengo que dejarle algo a mi hijo. Hermano, eso no es malo, pero no se enfoque en eso. No se enfoque solamente en eso. Porque de repente usted les deja la casa y esos 2 hijos se vuelven enemigos porque querían esa casa. Y entonces como por la casa se pelean y se vuelven enemigos más bien. Entonces, en vez de la herencia ser una bendición, fue una maldición. ¿Sabe que el hijo pródigo le pidió a su padre la herencia? Dame la herencia, lo que me corresponde. Yo quiero mi plata. Y el padre le dio la herencia, bienes, materiales, dinero. ¿Y qué hizo el joven?
La Biblia dice que se fue lejos viviendo perdidamente y gastó todos sus bienes, todo el dinero, rápidamente. Si dejamos una herencia de mucho dinero a nuestros hijos, es bueno, pero no sabemos si ese hijo, si no le formamos correctamente, o sea, no le dejamos legado, sino solo herencia, no va a administrar ese dinero bien y va a ser como este joven. Va a destruir, va a acabar con todo lo que le quedó. Y un día termina vendiendo hasta la licuadora, ¿verdad? Porque va malgastando todo lo que tiene. El joven gastó todo, pero todavía había en su corazón el legado, la palabra que el padre le había enseñado. Porque después dice él, bueno, ya no tengo nada, estoy atendiendo cerdos, tengo tanta hambre que hasta me provoca comerme las algarrobas que comen los cerdos. Me voy para mi casa otra vez, voy para que mi papá. Allá los jornaleros. Entonces quiere decir que era un hombre que tenía buenos principios. Allá los jornaleros, los obreros, tienen abundancia de pan, comen bien. Allá no los tratan mal. Entonces yo me voy para mi casa y le digo a mi papá, fíjense ustedes que no fue el papá el que dijo, ajá, yo lo voy a poner como un jornalero para que aprenda. Fue él mismo que se puso, él dijo, el castigo que me corresponde es este. Voy a la casa de mi papá y le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme como a uno de tus jornaleros. Yo quiero estar nuevamente en mi casa. Y el hijo que tiene un legado, si se aparta, si se aleja, esa semilla está sembrada en él y un día va a regresar al camino de Dios. Así es que, mis hermanos, yo no sé a cuántos de ustedes, mis hermanas ya, hermanos mayores, ¿verdad?, tienen hijos hombres y el hijo se ha ido, se ha apartado de Dios. Usted le enseñó la palabra, usted lo formó, usted le dio ejemplo, pero el muchacho se apartó. La muchacha se alejó del Señor. Sepa que un día esa semilla que usted sembró va a dar fruto y que ellos van a volver al Señor. No importa cuán apartados estén, van a volver al Señor. Ese es nuestro nuestro sentido número 2, ¿verdad? Hay que dejarle un sentido a nuestros hijos de propósito. Ellos sepan que nuestro propósito, nuestra prioridad es Dios y después la familia. ¿Ah? Ahí está Noé. Un principio que heredó de sus antepasados, de Enoc, que dejó un legado a sus generaciones. El otro sentido, el número 3, sentido de posesión. Sentido de posesión. Hay dos cosas importantes en el sentido de posesión. Ustedes saben que cuando Israel salió de Egipto, que Moisés lo sacó al pueblo de Egipto, fueron por el desierto, pasaron muchas cosas fuertes en el desierto, muchos murieron en el desierto, pero el Señor les dio leyes, mandamientos, estatutos, y les dijo, ustedes van a enseñar a sus hijos, y un día van a celebrar en la tierra a la cual yo les llevo, que es Canaán.
¿Cómo es Canaán? Canaán es una tierra buena que fluye leche y miel. Los espías que fueron a ver la tierra, dijeron, bueno, los frutos son muy grandes. Aquí traemos entre 2 hombres un racimo de uvas, porque es que los frutos son buenos, la tierra es fértil, es una tierra buena. Hay que llegar a Canaán. Tenemos 2 Canaán. La Canaán, que es nuestra vida con Cristo. Hay que llevar una vida cristiana normal. Y la Canaán espiritual, cuando estemos allá en el cielo. Aquí nuestra vida cristiana normal es que tengamos paz, es que estemos bendecidos por el Señor, que caminemos con Él, que usted no esté lleno de rencores, que usted no esté lleno de amargura, de falta de perdón o de no perdonarse a sí mismo, sino que Él pueda tener su vida en usted, que Él esté dentro de usted. ¿Cómo es eso? Que hagamos como Él quiere que hagamos. ¿Fallamos? Claro que sí. ¿Pecamos? Pues sí. Pero no significa que vamos a permanecer en ello. Vamos a decirle al Señor, Señor, he pecado, así como dijo el joven, he pecado contra el cielo y contra ti, pero aquí estoy. Perdóname. Yo quiero seguir adelante y ser el cristiano que Dios quiere que sea. El segundo es, y es inevitable hablar de esto, no se puede dejar por fuera, la muerte. O sea, no digamos la muerte, vamos a decir la vida eterna. Porque cuando partimos de esta tierra, vamos para estar con Cristo, lo cual, dice Pablo, es mucho mejor. Lo que pasa es que nosotros, mire, es un poquito difícil, porque si alguien en esta tierra muere y va al cielo y se nos presenta, ¿verdad?, le tendríamos miedo, ¿verdad? Y no escucharíamos lo que nos dice, ay, apareció un muerto. Entonces es como difícil saber qué es el cielo. Bueno, algunos han muerto y han vuelto a la vida. Hay algunas personas que han ido al cielo, han muerto y han vuelto a la vida y dicen cómo es el cielo, pero no pueden decir todo, porque es que el cielo no es tan pequeño ni tan limitado como cuando viene uno a la iglesia y dice, fui a la iglesia Peniel, allá las bancas, las sillas son azules, tienen 4 aires acondicionados, allá hay esto y hay aquello. No, porque seguramente en el lugar donde estuvieron vieron muy poco, ¿ya? Pero hay gente que han ido y cuentan cosas tan hermosas. Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 2, Segunda de Corintios, sí, el capítulo 12, el versículo 2, dice Pablo, conozco a un hombre que hace 14 años, dice él, pero él está hablando de sí mismo. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo que Pablo no está claro es si fue que él salió, su espíritu salió y llegó al cielo y su cuerpo quedó allí, arrodillado seguramente, o si fue arrebatado con todo el cuerpo y llegó allá. Él no sabe eso, no está claro, porque él está allí
delante de Dios, seguramente orando, y de repente está en el cielo. En el tercer cielo, dice la palabra. Y dice Pablo, y conozco al tal hombre porque soy yo. Si en el cuerpo, no lo sé. O fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Y dice Pablo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oí cosas tremendas, pero no sé cómo decirlas. No puedo, no hay en el cielo, no hay en la tierra algo con lo que yo pueda comparar lo que hay en el cielo. Si nosotros entendiéramos, pudiéramos entender lo que es el cielo, mire, nos gozaríamos cuando un familiar parte para estar con el Señor, porque sabríamos que está mucho mejor. Por supuesto que nos duele la separación, es inevitable, somos humanos, ¿ya? Tenemos emociones, pero sabemos que estar allá con Cristo es mucho mejor. Esa persona ya venció. Ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Solo el gozo de estar delante del Señor, adorando su nombre y viéndole cara a cara. Yo no sé, porque como el tiempo aquí es uno, pero en el cielo o en el Señor no hay tiempo. Nosotros estamos limitados aquí al tiempo, pero somos nosotros aquí la tierra. Pero fuera de la tierra no hay este tiempo. Entonces yo no sé si en el cielo ahora están en las bodas del Cordero y están todos nuestros familiares que se fueron con Cristo. Yo no sé si están allá gozándose con el Señor en aquellas bodas, porque allá el tiempo es distinto. Nosotros creemos que las bodas no se han realizado porque yo no he llegado. No. ¿Verdad? Que nosotros estamos en un tiempo aquí en la tierra. Entonces el cielo, dice Pablo también en 1 Corintios 2, el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué le parece? Cosas que ojo no vio. O sea, Pablo dice, mire, yo no les puedo decir porque son cosas que como no se ven en la tierra, no las puedo comparar. Cosas ni oído oyó. Quizás, mire, hay tanta cantidad de música, ¿verdad? Que cada día se inventa una nueva canción, una nueva armonía, una nueva música. Pero cuando lleguemos al cielo, habrá música nueva que nosotros jamás habremos escuchado aquí en la tierra. Cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre. No nos ha llegado a nosotros. Son cosas que no tenemos, estamos limitados para recibirlas y entenderlas, las cosas que Dios tiene para nosotros. Y Pablo dice, esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor Jesús dijo así como más sencillo, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay casas. Si no fuera así, yo no se los digo, dice el Señor, ¿verdad? Pero voy a preparar un lugar para ustedes, una morada allá en el cielo. Juan lo dijo así, dijo,
Yo estuve en el cielo y bueno, las puertas son de perlas. O sea, fue lo que más se asemejó a que él pudiera comparar porque era difícil. Las calles son de oro, dijo él. O sea, no sé, brillan mucho, entonces yo creo que son como calles de oro. Y el mar es de cristal, es tan transparente que uno puede ver hasta el fondo del mar, puede ver todo, que es como un mar de cristal. Entonces fue lo que entendió Juan, ¿verdad? Imagínense usted, estaba viendo un documental de Moody, Instituto Moody de Ciencia, y ellos hacen muchos documentales acerca de la creación de Dios. Y hay allí un documental del océano. Y, hermanos, hay cosas en el fondo del mar que nosotros jamás las veremos, sino a través de un video, ¿verdad? Pero nunca con nuestros ojos. Y esas cosas hermosas, peces de muchos colores, peces con luces, con formas diferentes, extrañas. Y eso lo hizo el Señor para que estuviera allá en el fondo del mar, en el océano, en el fondo allá donde nadie lo ve. Solamente aquel que se atrevió a bajar será una cámara para grabar esas cosas. ¿Ah? Dios hizo una tierra, nos hizo perfectos. Hizo cosas grandes para nosotros. Nosotros nos asombramos, ¿verdad?, de las cosas que vemos. Pero no podemos imaginarnos las que hay en el cielo, esas que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, estemos preparados y preparemos a nuestras generaciones para que ese sentido de posesión sea vivir una vida en Cristo aquí, llena de gozo, de paz, que sean de bendición para muchas gentes. Y estar preparados para llegar al cielo y estar con Él. Porque la muerte no nos avisa. ¿Entiende? Nos dice, bueno, tú ya tienes 68 años que cumplí. Tú ya tienes 68 años, bueno, vete preparando. Pero no. La muerte nos dice, tú tienes 5 años, prepárate. No. La muerte llega. Sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano. No tiene como que escogencias. Este está seguro porque es joven, o este está seguro porque es niño. No hay escogencia. Entonces tenemos que estar preparados para irnos con Él, y estar allá es mucho mejor. Yo creo que lo único que se nos hace difícil con la vida eterna es el proceso de la muerte, porque todo el que se muere no nos dice cómo fue. Entonces es muy difícil que nosotros entendamos lo que es la muerte. Es algo desconocido, ¿verdad? Lo vemos todos los días, pero es desconocido para nosotros, y por eso le tenemos miedo. Pero es el camino que nos lleva para estar con nuestro Señor Jesucristo, para estar con Él. El cuarto sentido y el último, sentido de persuasión. Siembre la semilla, que un día esa semilla va a germinar. Siembre la palabra en sus generaciones. Que un día esa palabra va a dar fruto. El Señor le dijo a
te dice, no sé, hablando, los ángeles, hablando allí, el Señor hablando con los ángeles, les dice: voy a destruir a Sodoma. ¿Saben que Sodoma es símbolo de homosexualidad, LGBT y todo eso? Estaban perdidos, eran homosexuales. Todo el pueblo estaba pervertido. Y el Señor dice: voy a destruir a Sodoma, porque el olor del pecado ha llegado hasta mí. Y el Señor dice: pero tengo que decírselo a Abraham, porque no puedo hacer nada sin decírselo a mi hijo. Hermano, Dios siempre nos va a hablar a nosotros y siempre nos va a alertar y nos va a decir las cosas que están por venir para que nosotros nos guardemos. Y me gusta el texto porque dice, ese no está allí, pero en Génesis 18, 19 creo, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos, les hablará acerca de mí, los va a guiar en el camino correcto. Qué bonito que Dios hable así de nosotros, que diga: yo sé que mis hijos llevan a sus generaciones por el camino correcto. Los están enseñando en la palabra. Hermano, este sentido de persuasión es que usted siembre la semilla, les enseñe los estatutos, les enseñe la palabra. Pero hay algo que usted no puede hacer, que yo no puedo hacer. Y es que nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a ser cristianos. Usted les puede enseñar la palabra. Usted les puede decir, como dice Deuteronomio, háblales en la mañana, cuando te acuestes, cuando te levantes, en el camino, todo momento, háblales la palabra, enséñalos. Pero usted no puede obligarlos a ser cristianos si ellos no quieren. Esa es una decisión de ellos. Usted puede enseñarles muchas cosas, pero no puede obligarlos, ¿entiende? Usted les puede enseñar principios, no puede obligarlos a que ellos guarden esos principios. Esa es una decisión que ellos van a tomar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Les vamos a enseñar esa palabra, porque como aquel hijo pródigo, el Espíritu Santo va a llegar al corazón de ellos y los va a persuadir para que ellos se vuelvan a Dios. A través de la palabra que usted está enseñando, el Espíritu Santo los va a persuadir, les va a hablar, los va a redarguir y ellos van a buscar al Señor. Entonces, no se preocupe, o sea, no se angustie. Sí, preocúpese, pero no se angustie, porque su hijo se ha apartado un poco de Dios. Si usted le está enseñando la palabra, ese hijo volverá al Señor. El Espíritu Santo lo va a persuadir para que sea un hijo de Dios. Entonces, 4 sentidos: sentido de prioridad, sentido de propósito, sentido de posesión y sentido de persuasión, para que llevemos, para que le podamos dejar un legado a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros hijos espirituales. Yo les invito a ponerse de pie. Yo quiero hacer algo hoy. Yo quiero que todos los que tienen sus padres aquí, los hijos que sus padres están aquí,
en la iglesia se acerquen a sus padres y les den gracias por la palabra, por lo que le ha enseñado en este caminar. Vamos, quiero ver a los hijos acercarse a sus padres y agradecerle a sus padres por ese gran amor, por esa enseñanza, por esa dedicación, por ese legado que él o ella le están dejando, o él y ella le están dejando